En estas diapositivas vamos a ver algunas de las bases del funcionamiento del lenguaje CSS. Y comenzamos con una introducción a este lenguaje. Si CSS ha triunfado, se debe en gran medida al mal uso que ha tenido el lenguaje HTML por parte de los diseñadores. Ejemplo de ello es la obsoleta ya etiqueta font. Mediante esa etiqueta podíamos especificar tipos de letra, colores, incluso tamaños de letra para el texto que poníamos en las páginas web. Ahora bien, esta etiqueta no dice nada sobre ese texto. No sabemos si ese texto es un título, es un texto normal, es un texto resaltado, absolutamente nada. Lo que estamos diciendo es el formato y el color que tiene, pero eso es una información que va más allá de la semántica. En los últimos años ha quedado claro que HTML es un lenguaje limitado para hacer esta labor. La realidad es que no es fácil armonizar semántica y formato en un solo lenguaje. HTML es muy bueno para dar semántica, pero no es tan bueno para dar formato. Hoy en día, HTML se utiliza, o se debería al menos utilizar, de una forma puramente semántica, indicando simplemente el significado de los textos y elementos de la página web. Es más fácil de mantener un sitio web si el contenido y el formato se independizan, es decir, si separamos formato y contenido. Nos podemos concentrar en cada tarea de manera independiente. HTML no es un lenguaje realmente para dar formato. Está pensado para ser simple, para no tener demasiadas etiquetas. En su lugar, CSS sí es un lenguaje más complejo y mucho más pensado para dar formato. Lo recomendable hoy en día es lo siguiente. HTML se debe utilizar para describir los elementos de un sitio web, mientras que CSS se utiliza para indicar cómo se presentan en la pantalla o en otros medios estos elementos. Al igual que ocurría con HTML, CSS ha tenido diferentes versiones a lo largo de su historia. En 1996 apareció la primera versión de CSS. En esa versión podíamos dar muchos de los formatos que actualmente necesitamos para las páginas. El formato de la letra, el formato del texto, el formato del párrafo, formato de caja o de bloque y otros formatos como los de las listas o las imágenes. CSS fue muy mejorado 2 años después, cuando apareció la segunda versión. Poco más tarde se mejoró todavía esta en una versión que se conoce como CSS 2.1 y es el último estándar completo que se ha realizado por parte de la Organización de Estándares W3C. Incluye fundamentalmente capacidades de posicionamiento que permitían dar maquetaciones complejas a las páginas web y también se incluyó la capacidad de una página web de poder verse en diferentes tipos de medio, no solo en la pantalla, sino en medios impresos o de otro tipo. Actualmente estamos inmersos en el nuevo estándar, CSS3. Este estándar es mucho más complejo. En la siguiente dirección podemos ver cuál es el trabajo actual que tiene ese estándar, pero ese estándar jamás finalizará, puesto que se van aprobando cada uno de los módulos de manera independiente. Podemos ver cuál es el estado de CSS3 mediante esta infografía realizada por Sergey Mavrodin en el año 2014. En el centro tenemos las propiedades que otorgó la primera versión de CSS, CSS1. Entre ellas, por ejemplo, la herencia en cascada, las propiedades de la letra, la sintaxis fundamental de CSS y otras más. Todas ellas son estándares. La aparición de CSS 2.1 otorgó nuevas capacidades, selectores avanzados, tipos de media, modelos en caja y otras más. También estas se consideran ya estandarizadas. Sin embargo, con CSS3 la situación ha cambiado. Se aprueban algunos módulos y otros aparecen como recomendaciones en estudio. Así, por ejemplo, el lenguaje MathML es estándar. También los colores de nivel 3, los espacios de nombre, los selectores de capa 3. Y así con todas estas capacidades. Sin embargo, estas otras todavía no son estándares, aunque están ya muy cerca de serlo. Lo mismo ocurre con los siguientes, solo que en este caso están más lejos todavía de ser estándares. Tenemos, por ejemplo, que las propiedades de caja flexible que se utilizan ya en muchas páginas web todavía no se consideran estándares. Todas estas propiedades de color rojo que aparecen por aquí son propiedades que están en estudio. Puede que más adelante se conviertan en estándares, pero también puede que no lo sean. Veamos cómo es el proceso de estandarización por parte de la World Wide Web Consortium de los módulos de CSS. Todo comienza cuando aparece un primer borrador público.
Alguien con cierta influencia hace esa propuesta de borrador. Cuando un grupo de trabajo del organismo de estándares trabaja en él, se convierte en un borrador de trabajo oficial, y se trabaja él durante cierto tiempo para intentar mejorarle y darle el mejor sentido posible. Ese borrador pasará a un estado conocido como estado de última llamada, en el que se queda a la espera de las últimas modificaciones que se quieran realizar al borrador. Cuando esos comentarios o modificaciones terminan, entonces pasamos al estado de recomendación candidata, estado previo al de recomendación propuesta. Durante el proceso de recomendación candidata hay una nueva espera para hacer los nuevos comentarios y mejoras que se estimen conveniente. Si pasamos al estado de recomendación propuesta, ya habrá un plazo fijo en el cual esa recomendación pasará a ser una recomendación ya oficial. Entonces podemos considerar que ese módulo ya es estándar. Sin embargo, este proceso no siempre es así. En muchas ocasiones nos quedamos en estados previos, de tal manera que podemos estar en un estado de borrador de trabajo continuamente, en un estado de recomendación candidata, o incluso puede ocurrir que vayamos hacia atrás, es decir, que de un estado pasemos al anterior. Es muy habitual, por ejemplo, que del estado de recomendación candidata pasemos al estado nuevamente de borrador de trabajo para intentar mejorar ese borrador. Otra situación que puede ocurrir es que tras ser una recomendación oficial se deje de utilizar y entonces se perciba la sensación de que esa recomendación no funciona. En ese caso, entonces estaremos ante una recomendación escindida. De la misma manera, es también muy habitual que un borrador de trabajo se abandone y entonces esa recomendación quede en estado de abandono. Jamás llegará, por tanto, a ser un estándar. Es muy interesante que las propiedades CSS se conviertan en estándares, pero realmente quien tiene la voz cantante son los fabricantes de navegadores. El problema es que no todas las propiedades son compatibles con todos los navegadores. Por ello, hay herramientas, como ocurre con la página caneuse.com, que nos verifica si una determinada propiedad se puede utilizar en los navegadores o no. Lo mismo hace esta otra página, conocida como css3test.com. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de uso de la página caneuse.com. Aquí estamos consultando la palabra grid, porque sabemos que hay propiedades relacionadas con esta palabra. Y así, en cuanto ponemos esa palabra, Caneuse nos buscará el módulo CSS Grid Layout. Este módulo, que está todavía en proceso de estandarización y que los navegadores están intentando recoger, si nos fijamos, no es compatible actualmente con casi ningún navegador. Solamente el navegador de Microsoft Edge lo recoge de manera parcial. Algunos otros navegadores, como ocurre con Chrome o con Firefox, desde las últimas versiones lo recogen, pero solo si se utiliza un prefijo especial. De ello hablaremos más adelante. Sin embargo, si nos fijamos en la parte inferior, nos encontramos con que las versiones 52 de Firefox y la versión futura 57 de Chrome sí que recogerán esta capacidad, con lo cual podemos prever que esta propiedad sí que será compatible con casi todos los navegadores. Realmente son las propias compañías que fabrican navegadores los que proponen nuevos módulos para CSS3. Para ello, utilizan la siguiente situación. Cuando aparece una nueva propiedad, los fabricantes de navegadores colocan delante de la propiedad un prefijo propio. Así, por ejemplo, el prefijo moz significa que es una propuesta realizada por Mozilla. WebKit es una propuesta de los motores que utilizan los navegadores Safari, Chrome y ahora también el navegador Opera. MS se utiliza para los navegadores de Microsoft. IO se utilizaba para las antiguas versiones del navegador Opera. Veamos un ejemplo de uso de estos prefijos. Estamos poniendo formato CSS a las etiquetas div. En este caso, por ejemplo, la primera propiedad que aparece es columns con el prefijo moz a su izquierda. Esta propiedad indica, por lo tanto, que algunos navegadores de Mozilla necesitaban ese prefijo para entender esta propiedad. Para el caso de los navegadores con motor WebKit, el prefijo es WebKit. Y finalmente se indica la propiedad estándar. La cuestión es por qué hacer todo esto. Bien, pues la razón es que si un usuario utiliza un navegador antiguo y ese navegador reconocía esta propiedad pero con prefijo, necesitamos utilizar la propiedad con el prefijo. De otra manera, de ninguna forma leerá la última propiedad estándar. Es decir, supongamos que tenemos un navegador de última hornada, reconocerá la escritura estándar columns 3. Sin embargo, si por ejemplo tenemos una versión antigua de Firefox,
entonces reconocerá esta propiedad, pero si utilizamos este prefijo. No reconocerá la forma que no utiliza ese prefijo. De ahí que tengamos que hacer uso de todas las opciones. Cuando aparecen nuevas propiedades, nuevos módulos de CSS, la cuestión es que deberíamos poder probar con su funcionamiento antes de empezar a trabajar en modelos de producción real. Por ello, las compañías, especialmente Chrome y Mozilla, proporcionan navegadores, como ocurre con Chrome Canary, o bien con los navegadores Nightly, Developer Edition y Beta de Firefox, que nos permite trabajar con versiones previas de esas propiedades. De esa forma las podemos probar. El problema es que esos navegadores no son todavía muy estables, puesto que están en fase de pruebas. Por lo tanto, se pueden utilizar por parte de los desarrolladores para probar nuevas capacidades de CSS, pero no por los usuarios para navegar de manera normal.